Coloquio, el programa económico de la semana. Buenos días, Esteban. Mucha lluvia Alex Jiménez. en la República Dominicana. Oh, sí, sí, así es. Mucha lluvia. Bendiciones del Señor, porque hay que decir que necesitamos las bendiciones de la vida y las bendiciones de la lluvia, de la naturaleza. Pero esas lluvias, Esteban, deben, en lo que analizamos el informe del Banco Central, deben ser aprovechadas para reforestar las montañas del país, donde nacen los ríos, porque tenemos una crisis, una sequía que ha generado trastorno económico. Trastorno económico y además un desplome incluso de la actividad macroeconómica agropecuaria. Fíjate que el sector agropecuario fue prácticamente el que menos creció, o prácticamente no creció durante el primer trimestre de este año, de acuerdo con el informe del Banco Central. Y eso se debe principalmente a los efectos de la sequía. Aquí hay que trazar una política clara sobre la producción y preservación del agua a través del cuidado de los recursos naturales. Ese es un tema sobre el cual aquí va a haber que hacer una discusión profunda, y no solo eso, sino tomar una decisión de Estado. Porque fíjate algo, Alex, la preservación de los ríos, la preservación de los recursos naturales, la producción de agua, no es un tema de impacto político. Como no es un tema de impacto político, debería ser una política de Estado constante y permanente, independientemente de quién gobierne, porque no es un asunto que afecta la imagen de ningún gobierno en términos directos. Por lo tanto, se trata de una iniciativa o de una acción que lo único que hace es contribuir con la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos y con la mejoría del país en sentido general. Entonces, sí, ese sí debería ser un tema de consenso entre nuestros gobernantes, tanto entre nuestros dirigentes políticos, tanto en el gobierno como en la oposición. Pero mira, Esteban, se me ocurre, como tú y yo escribimos tanto sobre los temas económicos, se me ocurre rápidamente, para seguir con lo que tú acabas de decir, con una serie de índices. Por ejemplo, se ha caído la actividad agropecuaria, pero ¿cuántos sectores, por ejemplo, no reciben agua por la sequía? Sí. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de miles de vacas que se mueren en la línea noroeste, en Baní, en las zonas más secas de la República, en el sur, Pedro Matos? La propia producción eléctrica también. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, que una vaca se muera y que no pueda producir leche? Entonces eso se traduce en mayor demanda de leche importada. Una reducción de la producción de alimentos. Cuando hablamos de ganadería estamos hablando de carne y estamos hablando de leche y de leche ya como un derivado de otros productos lácteos, que todos se ven afectados de una cadena, solamente por el hecho de que haya escasez de agua. Mira, quienes nos siguen todos los sábados, los fines de semana, deben, por ejemplo, enterarse que empresas como Nestlé, el grupo corporativo Rica, Parmalá, se nutren de la leche de las fincas dominicanas. De producción nacional. Entonces tienen unos centros de acopio en Santiago Rodríguez y en otras poblaciones del país. Por ejemplo, el Grupo Rica fomenta la ganadería no solamente en la línea, sino también en la comunidad de Duvergé, allá en el sur de la República, la provincia de Independencia. Sí, incluso tiene una planta en Barahona. Entonces, ¿qué ha pasado aquí, por ejemplo, con muchísimas cosas que la gente no sabe, con la ganadería? Mira, aquí, por ejemplo, una enfermedad secó el 60% de las matas de naranjas del país. Sí, no, el 60% no, Alex. El 60%. Aquí prácticamente la totalidad de la producción de naranjas se vio afectada por una enfermedad. Fíjate que nosotros terminamos importando cítricos. Claro. Importando cítricos. Unas naranjas ahí que se ven con mamey en los supermercados, que tienen un costo bastante. Eso es importado. Claro. Eso no se está produciendo aquí. Entonces, si tú coges, por ejemplo, las góndolas de un supermercado, para que tú sigas este tema, mira, manzana importada, naranja importada, uvas importadas. Uvas importadas. Hasta plátano importado. Peras importadas. Plátano de Colombia y de Centroamérica. De Sudamérica y de Centroamérica. ¿Cuál es el impacto económico, por ejemplo, que eso sumado al impacto de las lluvias, cuando una presa no tiene suficiente agua para generar energía, hay que buscar más petróleo? Generar energía con base en plantas que demandan combustibles fósiles, lo cual implica también mayor costo para el Estado, para el país.
Mira, vamos a agradecer, no vamos a agradecer porque realmente los gobernantes tienen la misión de gobernar el país por mandato popular. Vamos a reconocer la importancia de la carretera Piedra Blanca, Rancho Arriba. Rancho Arriba. Por donde el mismo presidente de la República mencionaba al licenciado Danilo Medina, que semanalmente salen entre 25 y 40 contenedores de vegetales para la exportación. Eso fue una lucha de muchos años de parte de los habitantes del lado de la provincia de Monseñor Noel, pero también de la provincia de San José de Ocoa, una lucha que finalmente concluyó con el cumplimiento de esta promesa de parte del gobierno. Y como tú dices, no es un asunto de agradecer, pero sí de reconocer que una noticia positiva. El gobierno del presidente Danilo Medina prometió que iba a terminar esa carretera y lo cumplió con eso, y se hace también justicia al poner el nombre de Blas Olivo a esa carretera. Bueno, Blas Olivo batalló, siempre me llamaba para hablarme de esa carretera y me decía que es una zona donde producen mucho recaíto verde, cilantro ancho, aparte de los vegetales. Pero ahí en Rancho Arriba, Esteban, producen un café que es comercializado en San José de Ocoa. Producen dos cafés. Café Samir, que es una marca Samir, sí, de San José de Ocoa y Rancho Arriba. Producen un café Fongamundi que se llama Café con K. En vez de C, sí, Café con K. Y también hay que valorar las inversiones millonarias que tiene el grupo que produce el café Santo Domingo, Indubán, Industrias Vanilejas, que también ha hecho inversiones en la producción de café ahí en Rancho Arriba, como también ha hecho inversiones importantes en Atomayor. Quería reconocer eso y finalmente, para que pasemos al análisis del Banco Central, para que tú arranques, escogí 3 noticias positivas esta semana, para que la gente vea que uno no solamente habla de cuestiones críticas. La inauguración de una planta para generar energía a biomasa por parte del Grupo Vicini y otros inversionistas es una gran noticia. Rubén Bichar hablaba de 110 megas de energía alternativa esta semana. Sí. Producción de energía con base en bagazo de caña. Y es algo sobre lo que nosotros tenemos experiencia, porque la mayoría de los ingenios azucareros se autoalimentaban de energía con base en eso, en la producción de biomasa. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de una planta que va a contribuir con el suministro de energía para el sistema eléctrico nacional. Ojalá que nos motivemos y que el país se motive a continuar desarrollando ese tipo de iniciativas de producción de energía a bajo costo, aunque la inversión para la producción en sí misma es alta. 90 millones de dólares. Sí, es una inversión alta. Ese es el problema que tiene la energía barata, que la inversión para producirla es alta, o sea, la instalación de los equipos. Construir una planta de generación eléctrica, termoeléctrica, con base en full oil, en combustible derivado del petróleo, cuesta 3 y 4 veces menos de lo que puede costar construir una planta que se alimente, por ejemplo, de biomasa, en este caso con bagazo de caña, o que se alimente del aire o del sol cuando se habla de proyectos fotovoltaicos o eólicos. Bueno, Esteban, finalmente, para que tú desarrolles el tema del informe del Banco Central en el primer trimestre. Mira. Es unas anotaciones sobre sí, eso. Sí. En el trayecto aquí de las Américas, el presidente de la República dio el primer Picasso para un hotel, que también es una noticia. Es la segunda noticia positiva. La segunda noticia positiva. Sí. Y realmente, pues, vamos a saludar esa iniciativa. Yo quería, antes de pasar, decir que en Jarabacoa está el proyecto Puerto Hermoso, un proyecto de desarrollo ecoturístico, Puerto Hermoso, que inmediatamente usted llega a los Alpes, ahí mismo, a mano derecha, queda el proyecto Puerto Hermoso, y usted puede hacer contacto allá en La Vega con Roberto Almonte, que es el promotor de ese proyecto. Mira, ¿qué es lo que tiene el Banco Central? Pero el Banco Central esta semana habló de crecimiento. Ofreció un informe para de 6.1%. El crecimiento de 6.1% en el primer trimestre de este año, con indicadores favorables
no solo de crecimiento, sino también de control de la inflación, Alex. De acuerdo con el Banco Central, en los primeros 3 meses de este año, la inflación medida por el índice de precios al consumidor fue de menos 0.58%. Menos 0.5 quiere decir que los precios no subieron, bajaron los precios. Bueno, recuérdate que en el primer trimestre, una de las cosas que más se habló aquí era de la crisis del plátano. Entonces lo que había era una reducción del consumo, más que una reducción de precios. Bueno, déjame decirte lo siguiente, a pesar de las importaciones de los plátanos, aquí los plátanos los plátanos llegaron aquí a 25 pesos y luego de las importaciones el precio se osciló entre 17 y 18 Sí, pesos. se estabilizó en el alza. En el alza. En el alza. Pero ese precio motivaba una baja demanda. Sí, además, fíjate, un crecimiento de 6.1%, como quiera la economía dominicana se mantiene incluso sobre... Aún en los proceso niveles, electoral. Sí, aún en proceso electoral se mantiene sobre los niveles de crecimiento de la mayoría de países de la región, o sea, seguimos teniendo liderazgo en crecimiento. El Banco Central informa que los sectores que más crecieron fueron el de construcción con un 8.8%. La construcción tiene ya 11 años, varios años corridos creciendo de manera... 11 trimestres 11 trimestres consecutivos, exactamente, creciendo de manera positiva. La vivienda económica. La intermediación financiera, 12%. La salud creció 9.6% y la actividad minera, hubo una recuperación de la actividad minera porque sabemos que en el primer trimestre del año pasado la minería estuvo prácticamente en cero porque la principal productora de minerales, en este caso de oro, Barrick Polvo Viejo, estuvo paralizada, pues ahora hay una recuperación y un crecimiento de 33.8%. La enseñanza 6.3%, energía y agua 6.2%. Sin embargo, la manufactura local bajó, se desaceleró y registró un crecimiento de apenas un 4% en el primer trimestre de este año. Interanual el crecimiento fue de un 6.5%. Sí, pero en el primer trimestre apenas tiene un 4%. Apenas un 4% y el sector agropecuario apenas creció 1.9%. Eso también implica una situación difícil porque fíjate que se trata de los dos sectores que mayor impacto tienen en cuanto a la generación de empleos y en cuanto a la generación de riquezas, en cuanto a la reducción o contribución de la producción de bienes y alimentos, el sector industrial y el sector de manufactura local y el sector de producción agropecuaria. Mira, son Esteban, los que menos crecieron. Hay que resaltar la necesidad de que a pesar de que ha crecido en un 12% de financiamiento bancario, sí, un crecimiento de 12%. Necesitamos empujar el sector agropecuario y darle valor agregado, como la manufactura local, que involucra la manufactura a 400.000 empleos. ¿Tú te imaginas que el país pierda 400.000 empleos privados? Una manufactura que ha venido cayendo. Y ha venido descendiendo el aporte de la manufactura local en cuanto a generación de empleos precisamente por eso. Recuérdate. Pero ese descenso o esa tendencia a la baja debe ser detenido y revertido, porque la verdad es que sin industria no hay desarrollo. No, y además aquí nos estamos jugando en este país con el descenso industrial, pero no conviene la desindustrialización a la sociedad dominicana, porque lo que conviene es tener una industria fuerte que pueda contribuir a salir de un número estancado, que es el de los 9.000 y pico de millones de exportaciones totales que tiene el país. Que no salimos de ahí, Esteban. Ni siquiera llegamos a 10.000 millones de dólares exportados y con el agravante de que la mayoría de esas exportaciones son exportaciones de zona franca, por lo tanto tienen menos impacto en la economía local, porque tú sabes que la zona franca, la mayoría son de capital internacional. Y como la inversión extranjera tiene el derecho a repatriar hasta el 100% de sus ganancias, ese dinero que se genera de las exportaciones se va y a veces ni siquiera llega. Y parte del turismo, solamente se queda aquí lo que se paga en salarios. Y parte del turismo, también es así. Fíjate que, y son sectores que generan divisas, pero que son divisas que no se captan directamente. En el caso de la generación de divisas, el informe del Banco Central destaca que en los primeros 3 meses de este año se generaron 5.880.5 millones de dólares, aportados por el turismo en primer lugar,
1.792 millones de dólares fue el ingreso de divisas por el turismo en los primeros 3 meses de este año. Las remesas generaron 1.289.2 millones de dólares. Eso refleja un crecimiento de 7.4% en comparación con igual periodo del año pasado. 89 millones adicionales. 89 millones de dólares, 89.2 millones de dólares adicionales. Hubo un crecimiento también en cuanto a la captación de inversión extranjera directa. Se captaron 580.1 millones de dólares, de acuerdo con el Banco Central, para un crecimiento muy favorable de 29.5%. Si se mantuviera eso. Ese crecimiento fue favorable tomando en cuenta que en el primer trimestre del año pasado hubo una caída de la inversión extranjera directa. Entonces, cuando tú lo comparas de un periodo a otro, el crecimiento entonces se torna bien alto, bien favorable. Si se mantuviera una inyección de inversión extranjera directa de 500 millones de dólares trimestrales, estaríamos hablando de 2.000 millones de dólares. De 2.000 millones de dólares en un año. Pero fíjate algo, entonces. Hay que ver qué va a pasar. Las exportaciones de productos nacionales en el país, las exportaciones nacionales de productos nacionales apenas crecieron 1%. Eso es grave, ¿eh? ¿Por qué? Impactada principalmente en el crecimiento de un 33% del sector minero. Claro. Quiere decir que si tú quitas minería de las exportaciones nacionales, indica que las exportaciones se cayeron. Se han caído, claro. Que las exportaciones se fueron al suelo. Y recuérdate. Entonces, al final te da un promedio de 1% por el impacto que tiene el 33% de la exportación minera. Recuérdate que Haití ha mantenido la veda de 23 productos. Sí, se mantiene. Que realmente esos 23 productos suman unos 500 millones de dólares al año. Incluso fíjate algo, Alex, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, el segundo destino de nuestras exportaciones. El año pasado nosotros exportamos hacia Estados Unidos 4.666 millones de dólares. Hubo un crecimiento de alrededor de un 4% de las exportaciones hacia Estados Unidos. Hasta ahora, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana no ha dicho cómo se comportaron las exportaciones hacia Haití. Y ya estamos en mayo. Oye, estamos casi en elecciones. Ese atraso de más de 5 meses para reportar las exportaciones hacia Haití es porque las exportaciones hacia Haití se desplomaron. Sencillamente, la institución correspondiente no ha querido informar de manera oficial qué cantidad de dinero o en qué proporción se desplomaron las exportaciones hacia nuestro segundo socio, hacia donde habíamos exportado en el 2014 alrededor de 1.500 millones de dólares. Bueno, pero entre exportaciones de zona franca y exportaciones nacionales. Y se está complicando el escenario con Haití, porque Haití, en este momento que estamos haciendo este programa, tiene dos grupos enfrentados, una pugna económica en Haití. Un grupo quiere, el presidente provisional y sus colaboradores, que se levante la veda a los 23 productos afectados el 1 de octubre del año 2015. Sí. Pero los que se fueron, los seguidores de Martelly, quieren ahora, ¿tú sabes qué? Que metan 22 productos más en la veda para agravar más lo que sería una veda de 45 productos si aceptaran esa presión. Entonces, si la economía formal e informal de República Dominicana con Haití te mueve 1.500 millones de dólares y ha subido el costo, Esteban, a través del uso de barcos, el uso marítimo para las exportaciones. Sí. O sea, el escenario no ha sido para este país tan hermoso y por eso yo comparto lo que tú acabas de decir, que el Centro de Exportación e Inversión debe decirle al país cuál es la verdad que hay con el tema este de las exportaciones. Claro. Porque tú sabes lo que se planteó aquí el día 18 de abril del año 2012, en el segundo Congreso Industrial de la República Dominicana, que en el año 2017 las exportaciones fueran duplicadas, pero no salimos de 9.000 y pico de millones. Sí. Estamos estancados ahí. con Haití. Y hay un dato sobre la misión que fue a Estados Unidos de empresarios. Yo vi una noticia por ahí que decía que el déficit comercial con Estados Unidos en el año 2015 sobrepasó los 2.000 millones de dólares. Sí, así fue. Entonces, si tenemos una cuenca con Haití, si tenemos unas exportaciones que solamente crecen el 1%, si dependemos de la minería, que como tú explicas se llevan los cuartos para afuera y lo que quedan son unos chelitos, ¿de qué va a vivir la República Dominicana? Porque lo importante es eso.
Lo importante es generar divisas con base en la venta de bienes y servicios. La economía de servicios en materia de turismo va bien. Ahora, en materia de venta de bienes, vamos muy mal porque nuestras exportaciones no están creciendo. Fíjate el ejemplo que te puse. Cuando se habla de exportaciones nacionales, se incluyen las exportaciones de productos de la agropecuaria, del sector industrial, Cacao. más las exportaciones de minería, en este caso de oro, porque nosotros prácticamente nada más exportamos oro, porque el ferroníquel se está produciendo poco. Ahora bien, dice el Banco Central que las exportaciones nacionales, incluyendo minería, solo crecieron 1.1% en el trimestre. Y al mismo tiempo nos dice que minería, solamente minería, creció como sector un 33%. Quítale minería entonces las exportaciones. Se muere la República Entonces, Dominicana. el Banco Central no informó cuál fue el crecimiento de las exportaciones sin minería. No lo informó. Y no lo informó porque sabía que le iba a dar un número negativo. Y al darle un número negativo prefirieron decir, bueno, vamos a englobarla normal, como se hace siempre, y a decir en qué proporción crecieron las exportaciones. Un 1.1% prácticamente nada, Alex. De acuerdo contigo, de acuerdo Prácticamente contigo. nada. Pero además, mira, eso también es delicado. O sea, no puede ser que a estas alturas, ya casi a mitad del año siguiente, todavía el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana no le diga al país cómo se comportaron las exportaciones hacia Haití, Alex. Eso es un escándalo, eso es una desconsideración eso es hacia la ciudadanía y hacia los hacedores de opinión económica del país. No, y además los ciudadanos que necesitan información de lo que pasa en este país. Mira, Esteban, hay una parte, sin embargo, mira, positiva, tiene que ver con el tema de la industria de la construcción. Ese tema que hemos abordado aquí de el fideicomiso Sí. ha impactado en la vivienda económica, aunque Aunque no a la velocidad deseada. Alex. no a la velocidad deseada, y que amerita una nueva política de financiamiento especial para el sector vivienda, que esté acorde con los salarios de la gente. Por ejemplo, una persona no puede pagar, ya que pues, va a pagar 10,000 pesos por una vivienda económica, pero entonces va a comer, ¿con qué va a comer? ¿Con qué va a comer? Si el ¿Con salario... ¿Con qué se va a montar un Si vehículo? el salario del 42% de la población económicamente empleada formalmente en el país, el 42% de los empleados formales de este país devenga un salario de menos de 10,000 pesos mensuales. Entonces, ¿cómo tú coges un financiamiento de 2 millones o de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos para tú comprar una vivienda económica? Esas son las que le dicen económicas. Las viviendas económicas aquí son las que cuestan 2.4, 2.3 millones de pesos, señores. Eso es económico. Y que está inclusive reconocida por la DGI como vivienda económica. Como vivienda económica. Desde el punto de vista de impositivo. Pero imagínate tú conseguir 2.4 millones de dólares. Tú tienes que buscar un 20%. De pesos. De pesos, perdón. Tú tienes que buscar un 20% de inicial. O sea que tú tienes que ahorrar 400,000 pesos. Y luego que tienes los 400,000 pesos, ir al banco a pedir un préstamo de 2 millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto paga un préstamo de 2 millones de pesos con tasas bajas como estamos actualmente? Por lo menos a 20 o 30 años, por lo menos 35,000 pesos mensuales. No, y en un país donde cancelan a la gente por quítame una paja, que no hay seguridad en el empleo. No. Porque, por ejemplo, una empresa que tenga amenazas internas y externas, lo primero que piensa es reducir el personal. Sí, eso es lo Entonces, después primero que una se gente piensa. se mete en un préstamo de 30 a 35,000 pesos mensuales para una vivienda con un préstamo de Para una vivienda 2.4 económica. millones. Una vivienda económica. Mira, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Entonces, Además, para tú pagar una cuota de 35, 40,000 pesos mensuales, tú tienes que tener un salario, un ingreso mínimo de 100,000 pesos. yo creo, mira, que Mínimo. a pesar de fideicomiso, mira, se necesita una política nueva para el financiamiento de la vivienda que incluya un rol más activo del Estado. Yo aquí, por ejemplo, escucho a muchísima gente. Ahorita le dije a Pedro Mato en el aire que aquí, mientras no se resuelva la calidad de vida de la gente, la energía eléctrica, el agua potable, la salud, aquí no podemos estar hablando de muchísimas cosas que le quieren tirar a los pobres y a la clase media. Sí, eso es una Entonces, si tú no tienes además una política de financiamiento barato para la gente que necesita una vivienda, tú no vas a tener entonces una sociedad progresando. No,
Y fíjate que las tasas de interés, por suerte, se han mantenido más o menos estables hacia la baja. El Banco Central tiene ya 11 meses consecutivos manteniendo paralizada, sin variación, la tasa de política monetaria en 5%. Que es una buena señal. Eso es una buena señal porque eso implica que hay estabilidad. Y eso se debe gracias a la baja inflación que estamos viviendo y a la estabilidad también que presenta la tasa de cambio, que aunque ha subido, el Banco Central informa que la devaluación de los primeros 3 meses de este año fue de apenas un 0.6%, lo cual es manejable y aceptable. Mira, pero aún con una tasa de política monetaria de 5% que hace que se mantengan estables las tasas en la banca, aún así, como quiera, son altas. Claro, porque para la mayoría de la población. El asunto es de la relación ingreso-cuota de pago. Además, las demandas, por ejemplo, de recursos para la educación, para la energía eléctrica, para las telecomunicaciones, que quitan a la gente. O sea, es uno de los países donde hay más teléfonos en manos de la gente. Sí. Y otras cargas que tiene la gente. Esteban, yo quería, antes de terminar el programa, saludar a una serie de amigos y amigas que ven este programa en la República Dominicana casi completa. Por ejemplo, yo en un viaje reciente a Santiago Rodríguez, donde fui a visitar a mi hermana Miguelina, visité a uno de los mejores músicos trompetistas de aquellos tiempos inolvidables de Esperanza, el maestro Ramón Gómez. Ramón Gómez. Y así hay y muchísima es un seguidor gente. de este programa, desde allá, desde la línea. Exacto. Y también el comité que luchó por la carretera de aquí de Piedra Blanca hasta Rancho Arriba, nos remitió un comunicado dándole las gracias al gobierno por la obra, o reconociendo el aporte de la obra y reclamando a la vez el otro trayecto que queda de Rancho Arriba hasta Sabana Larga de Ocoa, para conectar entonces ya desde Ocoa, del cruce de Ocoa, sí, hasta Piedra Blanca por esa vía. Sí, eso es algo importante. Todavía falta un tramo, son 3 tramos. El que sale a Piedra Blanca ya está terminado. Creo que 12 kilómetros. El que inicia por el cruce de Ocoa en la parte sur ya también está terminado, que fue el primero que se hizo. Una carretera hermosa esa, bonita hasta para recorrerla. Y entonces el tramo que queda ya en el medio, que son alrededor de 12 kilómetros, ese todavía falta por terminar. Bueno, pues terminamos el programa de hoy reclamando la preservación de la seguridad en el sector de las Castellanas y otros sectores de la capital donde delincuentes están haciendo de las suyas. Y con estas lluvias, Esteban, que han caído en el territorio nacional, qué mejor momento para despedir el programa con la expresión que le gusta a la gente. Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima. Coloquio, el programa económico de la semana.